Bien, muy buenos días. Damos inicio a la quinta sesión ordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, cuando son las 9 horas de hoy, 30 de mayo de 2025, sesión que será identificada con las siglas PSTJ-05/ORD/2025. Señora secretaria, por favor, proceda a la lista de presentes para determinar la existencia del quórum de ley. Magistrado presidente Juan Rojas García. Presente. Magistrado Rigoberto Alonso Delgado. Presente. Magistrada Marta Elba Dávila Pérez. Presente. Magistrada María Patricia Escalante Jiménez. Presente. Magistrado Enrique Franco Muñoz. Presente. Magistrado Mauro René Martínez de Luna. Presente. Magistrado Juan Manuel Cortés Sánchez. Presente. Magistrada Ana Luisa Urrea Cubo. Presente. Magistrado Alfonso Román Quiroz. Presente. Magistrada Yanet Gómez Zaragoza. Presente. Muchísimas gracias. Ante la existencia del quórum de ley con fundamento en lo establecido por los artículos 7 y 19, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, declaramos abiertos los trabajos de esta quinta sesión ordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y válidos los acuerdos que en esta se vayan a adoptar. Por favor, secretaria, ahora de lectura al orden del día propuesto para proceder a su aprobación. Punto número 1, lista de presentes. Punto número 2, quórum. Punto número 3, aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria PSTJ-04/ORD/2025 y sesión extraordinaria PSTJ-EXT/2025. Punto número 5. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de Troca Civil 181/2025, relativo a la excusa propuesta por el licenciado Hugo Bernardo Martínez Díaz, juez secretario mercantil, en el expediente 369/2024, presentado por la magistrada Juana Patricia Escalante Jiménez. Punto número 6. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de troca penal 15/2025, relativo a la excusa propuesta por el licenciado Francisco Lozano Herrera, juez de control y juicio oral penal del primer partido judicial del Estado, dentro de la carpeta administrativa 222/2025, presentado por el magistrado Alfonso Román Quiroz. Punto número 7. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de troca penal 59/2024, relativo al incidente de indemnización presentado por el magistrado Rigoberto Alonso Delgado. Punto número 8. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de troca penal 13/2025, relativo a la recusación interpuesta en contra del licenciado Aristóteles Agustín González Velasco, juez de control y juicio oral penal del primer partido judicial del Estado, dentro de la carpeta digital 1949/2021, presentado por el magistrado Alfonso Román Quiroz. Punto número 9. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de troca familiar 136/2025, relativo a la excusa propuesta por la licenciada Nadia Estefi González Soto, jueza segundo familiar, en el expediente 1260/2024, presentado por el magistrado Enrique Franco Muñoz. Punto número 10. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de troca civil 159/2025, relativo a la recusación interpuesta en contra de la licenciada Ivonne Guerrero Navarro, jueza de primera instancia del cuarto partido judicial del Estado, dentro del expediente 612/2020, presentado por el magistrado Juan Manuel Cortés Sánchez. Punto número 11. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de troca civil 212/2025, relativo a la excusa propuesta por la licenciada Lorena Guadalupe Lozano Herrera, juez segundo de lo civil, en el expediente 1111/2024, presentado por el magistrado Juan Manuel Cortés Sánchez. Punto número 12. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de troca penal 14/2025, relativo a la excusa propuesta por el licenciado Alfredo Quiroz García, juez de control y juicio oral penal del primer partido judicial del Estado, en la carpeta administrativa 481/2022 y su acumulada
539 diagonal 2024, presentada por el magistrado Rigoberto Alonso Delgado. Punto número 13. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de zona civil 230 diagonal 2025, relativo a la excusa propuesta por la licenciada María Mayela Vázquez Fiscal, jueza administrativa de primera instancia del tercer partido judicial del Estado, en el expediente 515 diagonal 2025, presentado por la magistrada Ana Luisa de la Rosa. Punto número 14. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de Código Civil 201 diagonal 2025, relativo a la excusa propuesta por la licenciada Lorena Guadalupe Lozano Herrera, juez en cuenta de lo civil, en el expediente 1547 diagonal 2023, presentado por el magistrado Mauro René Martínez de Luna. Punto número 15. Análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de Código Familiar 144 diagonal 2025, relativo a la excusa propuesta por la licenciada Nadia Esteli González Soto, juez segundo de lo familiar, en el expediente 472 diagonal 2025, presentado por la magistrada Janet Romo Zaragoza. Punto número 16. Incorporación de la magistrada Madre Los Ángeles Villegas Guzmán a la función jurisdiccional. Punto número 17. Asuntos generales. Secretaria, muchísimas gracias. Magistradas, magistrados, han escuchado el orden del día propuesto. Si están de acuerdo con él, por favor, de manera económica, les pido, levanten su mano. Antes de una pregunta, dependiendo de ello, una propuesta en relación al punto número 16, que se refiere a la incorporación de la magistrada María Los Ángeles Figueres Guzmán en la función de juzgadora o jurisdiccional. Primero preguntaría, o doy por sentado, me parecería que faltaría un punto adicional antes de este, donde se informe que dejó de ser consejera de la Judicatura. De no ser así, me opondría a que se incluya en este orden del día ese punto número 16, por no ser facultad del Consejo del Pleno del Supremo Tribunal del Estado, el incorporar, violando la ley, a alguien que, de acuerdo a ella, no puede realizar funciones de consejera y a la vez de magistrada, o no sé a qué se refiere a eso. Entonces, es mi pregunta primero, reitero, si existe ya un cambio que entiendo yo no se ha designado a un nuevo consejero de la Judicatura, representante del Supremo Tribunal o del Poder Judicial, y si no es así, pues yo solicito respetuosamente se vote para excluir del orden del día y evitar desgastes innecesarios, tocar este punto número 16. Sí, primero, para que todos estemos en el mismo contexto, no existe tal separación ni ha dejado de ser consejera de la Judicatura la magistrada Madre Los Ángeles Villegas Guzmán. Eso lo puedo informar yo porque también presido el Consejo de la Judicatura. Y el punto número 16, aunque parecería que se redacta en un sentido afirmativo como una instrucción, en realidad es para plantear el problema y decidir lo correspondiente, precisamente la inquietud que usted ahorita ha expresado. Lo que válidamente se puede hacer, ya sea votando en contra del orden del día, por la razón que usted ha señalado, o precisamente en el punto, señalando como argumento medular lo que usted ha indicado de esta contrariedad a la ley y de la falta de facultades. Entonces, sí, con esto quiero poner en claro que lo que se señaló en el punto número 16 es porque creo que existe la necesidad de que el Pleno se pronuncie en el sentido que estime el Pleno correspondiente. Sí. Una precisión. Es que ya incorporado en el orden del día, el voto tendrá que ser positivo o negativo, mientras que no incorporarlo es no votarlo. Sí, y se puede votar en sentido negativo diciendo que se viola la ley, que se requiere un antecedente previo. Porque no es facultad del Pleno. Eso es que el Pleno no tiene facultades, en fin, hay una suma de argumentos que se pueden esgrimir. ¿Sí? Entonces, que yo no sé si hay otra duda de este punto. No, porque es motivo de la discusión precisamente. O podría ser motivo, como lo señala con precisión el señor magistrado, de oponerse al punto del orden del día. Pero sí quiero señalar, porque tal vez fue desafortunada la manera en que se redactó el punto
porque habla de la incorporación y pudiéramos pensar que es algo que se tiene por hecho cuando en realidad no es así. Es plantear el problema, simple y llanamente. Bueno, pues está muy claro. Me parece entonces que hay que sacarlo del orden del día. Si ella sigue siendo consejera de la Judicatura, no puede realizar funciones jurisdiccionales y ni siquiera podemos entrar al debate. Muchas gracias. Gracias, señor magistrado. No sé si hay alguna otra precisión. Bien, Pues nada más sí. podríamos votar el orden del día por separado, ¿no? Sí, lo podemos hacer. Además me parece muy razonable. Podemos votarlo por separado en lo que estimen conducente y el punto número 16 lo podemos excluir para ir avanzando el tema, porque el punto número 16 es uno de otros temas que tenemos que resolver el día de hoy. Entonces, les pregunto primero si están de acuerdo con el orden del día, excluyendo el punto número 16, ¿sí? Para que se autoricen y se integren estos temas y los podemos ventilar hoy. Insisto, excluyendo el punto número 16. Si es así, manifiéstenlo levantando su mano. Bien, está aprobado esa parte del orden del día. Ahora, el siguiente punto, como se solicita, si están de acuerdo en que se incorpore o no el punto número 16 con las precisiones y el alcance que se ha señalado. ¿Sí? Los que estén a favor, por favor, manifiéstenlo en este momento, de que se incluye en el orden del día, ¿sí? Para su debate y discusión. Muy bien. Los que estén en contra, por favor, manifiéstenlo. 6. El resultado, entonces, secretaria, 4, que se excluya del orden del día. Y entonces ha excluido del orden del día el punto número 16, y si les parece, el 17 pasará a ocupar este lugar número 16. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Está aprobado entonces el orden del día. Procedamos al desahogo de la cuestión. Punto número 4. Lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria PST/04/ORD/2025 y sesión extraordinaria PST/04/TXT/2025. Primero, les reitero que fue circulado de manera preliminar los proyectos de acta correspondiente y pregunto a quienes han participado en ellas, primero, si están de acuerdo en que se dispense su lectura. Si es así, manifiéstenlo levantando su mano. Está entonces dispensada la lectura. A continuación, pregunto si hay una observación o comentario sobre el acta de la sesión ordinaria PSTJ-04 ORD 2025. ¿Alguna observación, algún comentario respecto de esta? Muy bien. Ahora, con relación a la sesión extraordinaria PSTJ-04-XT 2025, ¿hay algún comentario, alguna observación? ¿No? Bien. Entonces, los que estén porque se apruebe el proyecto de acta de la sesión ordinaria PSTJ-04-ORD 2025, por favor manifiéstenlo levantando su mano. Muchas gracias. Ahora, los que estén porque se apruebe el proyecto de acta de sesión extraordinaria PSTJ-04-XT 2025, también manifiéstenlo levantando su mano. Muy bien, está aprobado. Entonces, por favor, procédase a la suscripción de los votos. Sí, muchas gracias. Y si les parece, para buscar la eficiencia mientras se rubrican las actas correspondientes, damos continuación al siguiente punto del orden del día. Punto número 5. Análisis en su caso, aprobación del proyecto de Código Civil 181/2025, relativo a la expresa propuesta por el licenciado Hugo Bernardo Márquez Elías, juez sexto de lo mercantil, en el expediente 369/2024, presentado por la magistrada Juana Patricia Escalante.
Magistrada, le escuchamos. Buenos días a todos, compañeros. Pongo a su consideración el proyecto del Toca Civil 181 diagonal 2025 formado con motivo de la excusa propuesta por el juez sexto de lo mercantil, licenciado Hugo Bernardo Márquez Elías, en el expediente 369 diagonal 2024 relativo a un juicio ejecutivo mercantil promovido por Alberto González Jiménez en contra de Marta Alicia González Serna. Sustenta su impedimento en la situación de que ella había conocido del juicio 209 diagonal 2024, en cuyos fundatorios se determinó que hubo alteración en el rubro de intereses. Y en este otro expediente, en el 369 del 2024, el actor confiesa que el fundatorio nace precisamente de los intereses de ese fundatorio. Entonces, yo propongo que efectivamente el licenciado Hugo tiene razón, ya no puede conocer porque ya está vinculado a la determinación anterior. Magistrada, muchas gracias. Señores magistradas, magistrados, ¿algún comentario, alguna observación al respecto? Bien, los que estén entonces de acuerdo con el proyecto en los términos ya expresados, por favor, manifiéstenlo levantando su mano. Bien, queda aprobado el proyecto por unanimidad. Magistrada, muchas gracias. Procedas al engrose. Siguiente punto del orden del día. Punto número 6. Análisis en su caso, aprobación del proyecto del Toca Penal 15 de febrero 2025, relativo a la excusa propuesta por el licenciado Francisco Lozano Rivera, juez de control institucional penal del primer partido judicial del Estado, dentro de la carpeta administrativa 222 de Aragón 2025, presentado por el magistrado Alfonso Caballero. Señor magistrado, le escuchamos. Muchas gracias. En la carpeta administrativa que se ha mencionado, se propone en el proyecto declarar procedente la excusa formulada por el juez de control y juicio oral penal del primer partido judicial, en atención a que él argumenta justamente que guarda una relación de parentesco por afinidad con el licenciado Roberto Carlos Silva García, quien es asesor jurídico particular en esa causa penal por ser su cuñado. De acuerdo a lo actuado, dice él en la carpeta del estudio, pues puedo advertir que efectivamente a quien le correspondería resolver la petición formulada por el licenciado Roberto Carlos Silva García, asesor jurídico particular de las víctimas, sería precisamente una persona con quien éste mantiene una relación de parentesco por afinidad, al ser su cuñado. Entonces se actualiza la hipótesis de impedimento prevista en la fracción segunda del numeral 37 de la ley adjetiva en la materia. Por tanto, no es aceptable que el servidor público que tenga vínculo con alguna de las partes sea considerada apta para resolver el asunto respectivo, dado que su intervención podría presumir el prejuzgamiento del caso. En virtud de ello, se desprende un impedimento válidamente aducido por el órgano regulador al ser cuñado del licenciado Roberto Carlos Silva García, asesor jurídico particular de las víctimas, por lo que, con el objeto de no trastocar dicho principio de imparcialidad judicial, se propone declarar procedente la excusa planteada para el efecto de que se reasigne la carpeta administrativa 222 diagonal 2025 conforme al orden que corresponda a diverso juez de control que se aboque al conocimiento de la misma. Es cuanto. Muchas gracias. Compañeras magistradas, magistrados, ¿hay alguna observación respecto al proyecto? Ninguna. Entonces, los que estén de acuerdo en el sentido propuesto, por favor manifiéstenlo levantando su mano. Está aprobado, por tanto, proceda a hacer el engrose. Muchas gracias, señor magistrado. Siguiente punto del orden del día. Punto número 7. Análisis en su caso, aprobación del proyecto de Toca Penal 59 diagonal 2024, relativo al incidente de indemnización presentado por el magistrado Roberto Alonso Delgado. Señor magistrado, le escuchamos con atención. Muchas gracias, señor presidente. Se pone a consideración de este pleno el Toca número 59 diagonal 2024, que es el relativo a una solicitud de indemnización por privación de libertad o condena injusta
promovida por Carlos Lévano Cardona, en relación a la carpeta digital 673/2020 y del toca penal del sistema acusatorio 325/2022. Esta persona solicita una indemnización por haber estado privado de la libertad durante cierto tiempo y argumentar que fue absuelto por una determinación de la sala penal en cumplimiento de un amparo directo. Se analizó la oportunidad de la presentación de la solicitud y se advierte que esta fue presentada en tiempo en términos del artículo 331 del Código de Procedimientos Penales, pues fue dentro de los 2 meses a que se refiere ese artículo. Al analizar la petición de la persona que estuvo privada de la libertad, hoy solicitante, se advierte que sí reúne los requisitos del artículo 201 del Código Penal del Estado para la procedencia de la indemnización, ya que estuvo privado de libertad y fue liberado por sentencia absolutoria en cumplimiento de una sentencia de amparo por la por la sala penal. Y además no se advirtió que haya provocado su propia persecución, ocultado o alterado dolosamente la prueba que condujo al error judicial. Bueno, una vez establecido que era procedente la indemnización, se pasó a analizar lo relativo a la cuantificación de la indemnización, y toda vez que dicho peticionario no expuso haber desempeñado alguna actividad laboral o cuáles fueron sus ingresos previo a ser detenido, se establece en el proyecto que se tome en cuenta el salario mínimo. De esta manera, al cuantificar los días que estuvo privado de su libertad, se estableció que fueron 1.218 días. En el proyecto se inserta un cuadro en donde se señalan los días que estuvo privado de su libertad desde el año 2021 al 2024, resultando, como ya dije, 1.218 días y una indemnización de 231.660 pesos con 58 centavos. Sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Compañeras magistradas, señores magistrados, ¿alguna observación al respecto? Los que estén de acuerdo entonces con el proyecto en los términos presentados, manifiéstenlo levantando su mano. Bien, queda aprobado. Procedas al engrose. Muchas gracias, señor magistrado. Siguiente punto del orden del día. Análisis en su caso, aprobación del proyecto del Código Penal 13, relativo a la reposición interpuesta en contra del licenciado Aristóteles Agustín González Velázquez, juez de control y juicio oral penal del primer partido judicial del Estado, dentro de la carpeta digital 1949/2021, presentado por el magistrado Alfonso Román Quiroz. Señor magistrado, lo escuchamos nuevamente. En este toca penal que fue formado con motivo de la recusación interpuesta en contra del licenciado Aristóteles Agustín González Velázquez, quien es juez de control, se propone, de acuerdo al informe que rinde el licenciado mencionado, y una vez examinada la recusación promovida por el asesor jurídico particular y sobre todo por un acuerdo dictado por la licenciada Disayram González Rodríguez dentro de la carpeta digital 1949/2021, donde se desprende de ese acuerdo que el licenciado Aristóteles Agustín González Velázquez dejó de conocer la mencionada carpeta digital, ya que a la letra cito, informa que es la licenciada Disayram González Rodríguez en dicho acuerdo, dice, es que la presente, al ser una carpeta con terminación numérica 9, la titular de la misma y quien conocerá de ella lo es la suscrita, licenciada Disayram González Rodríguez. Por tanto, atendiendo a que uno de los efectos que se busca al interponer las recusaciones que diverso juez conozca del asunto, es que la misma se declara improcedente, atendiendo que el licenciado Aristóteles Agustín González Velázquez ya no cuenta con participación o injerencia dentro de la presente causa. Cierro la cita de la transcripción literal que se transcribe precisamente en el proyecto. Por lo tanto,
al afirmarse que desde el 1 de julio de 2024 dicha carpeta fue asignada a la jueza Disayram González Rodríguez, toda vez que desde esa fecha el licenciado Aristóteles funge como juez de urgencias, por lo que dejó de conocer y tener intervención en la causa referida. Es por lo que se propone declarar sin materia la recusación promovida por el asesor jurídico particular de la víctima en contra del licenciado Aristóteles Agustín González Velázquez, juez de control y de juicio oral penal del primer partido judicial, con sede en el municipio de Aguascalientes. Muchas gracias. Gracias a usted. Magistradas, han escuchado el proyecto presentado por el señor magistrado en el sentido de declarar sin materia la recusación interpuesta. Los que estén de acuerdo con el proyecto, por favor, manifiéstenlo levantando su mano. Está aprobado. Siguiente punto. Gracias, magistrado. Procedas el engrose. Siguiente punto del orden del día. Punto número 9. Análisis en su caso, aprobación del proyecto de troca familiar 136 diagonal 2025. Relativo a la empresa propuesta por la licenciada Nadia Estegui González Soto, fuerza seguro familiar en el expediente 1260 diagonal 2024. Presentado por el magistrado Enrique Carlos. Señor magistrado, le escuchamos. Muchas gracias, presidente, con su venia. Nuevamente buen día a todos, compañeras y compañeras, magistrados y magistrados. Se pone a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 136/2025, formado con motivo de la excusa propuesta por la jueza segundo de lo familiar en el Estado, la licenciada Nadia Estegui González Soto, en el expediente de origen 1260/2024, relativo al juicio único civil. En esto ya tenemos varios precedentes y antecedentes en nuestros anales judiciales. Extracto de argumentos de que funda la excusa único. La jueza segundo lo familiar del Estado, licenciada Nadia Estegui González Soto, sustentó su excusa en el hecho de que el autorizado del actor en el expediente de Marras, licenciado Jonás Alejandro Tiscarillo Romo, fue su vecino y existieron diversos conflictos entre ellos, lo que afecta, según dice, su neutralidad. El sentido de la resolución se propone declarar procedente la causa excusa propuesta, toda vez que el impedimento en la cual la juzgadora basó su excusa se actualiza en la hipótesis prevista en la fracción 18 del artículo 163 del Código Adjetivo en la materia. Al haber hecho, ella sí lo menciona, promesas y amenazas como manifestaciones de odio en contra del abogado patrón del demandado, manifestando que ello afecta su neutralidad y a la vez lo que genera sospecha de que su imparcialidad pudiera verse afectada, resultando incompatible con el derecho de acceso a la justicia que se consagra en el artículo 17 de nuestro máximo orden legal. Por lo tanto, se propone, ante este cuerpo colegiado, declarar legalmente impedida a la juez segundo familiar del Estado, licenciada Nadia Estegui González Soto, para conocer del expediente 1260/2024 del juzgado mencionado relativo al juicio único civil, promovido por Cecilia Araiza Isaac en contra de Antonio Chávez Medina. Es cuanto. Muchas gracias, señor magistrado. Compañeras, compañeros, han escuchado el proyecto en el que se declara procedente la excusa propuesta por la juez, dada las dificultades que tiene con el vecino, que fue su vecino. Que no advierto por ahí que haya alguna amenaza o en algún sentido, pero el señor magistrado invoca la causal de la analogía por esa situación. No sé si hay algún comentario, alguna observación al respecto. Señor. Me parece que es correcto el proyecto, que no requerimos de prueba. En el caso basta la afirmación de la jueza de que tuvo conflictos con una de las partes para que sea suficiente en concederle a su dicho valor pleno y por tal motivo pues esa excusa que está planteando resultaría posible. Coincido con usted, señor magistrado, basta esa afirmación de la juzgadora, de esa reticencia que existe con el vecino, que es parte del proceso. Magistrado. En ese sentido, quizá me faltó ampliar un poquito el argumento. Tal afirmación que hace la jueza González Soto, lo hemos contemplado, como lo señalé ya, en antecedentes que existen y precedentes en los anales de nuestras resoluciones, y tiene el carácter de una conclusión expresa, como lo hayamos establecido. ¿Algún otro comentario? Si no es así, pongo a votación
el sentido del proyecto. Quienes estén de acuerdo con él, manifiéstenlo levantando su mano. Muchas gracias. Gracias, señor magistrado. Está aprobado el proyecto por unanimidad. Procédase, por tanto, al engroso. El siguiente punto del orden del día. Punto número 10. Análisis y en su caso aprobación del proyecto de toga civil 159 diagonal 2025 relativo a la ejecución en contra de la licenciada Ivonne Guerrero Navarro, jueza de primera instancia del cuarto partido judicial del Estado, dentro del expediente 612 diagonal 2020, presentado por el magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez. Adelante, señor magistrado. Gracias, señor presidente. Compañeros, nuevamente buenos días. Someto a su consideración el proyecto relativo a Toca Civil 159, en el que se planteó una recusación en contra de la jueza Ivonne Guerrero Navarro, quien actualmente se desempeña en Rincón de Romos, cuarto partido judicial. En cuanto al antecedente, resulta lo siguiente: ella se encontraba en pabellón. Estando en pabellón, en su juzgado se radicó un juicio sucesorio. Derivado del juicio sucesorio, posteriormente la sucesión promovió un juicio reivindicatorio en contra de un tercero. En ese momento, el demandado a su vez reconviene por la nulidad de unas escrituras, y en ese momento la jueza promueve su excusa. En ese momento, al resolver este pleno, declaró procedente la excusa porque estaba en su juzgado, digamos, 3 juicios. Se declaró procedente la excusa, pero ¿qué ocurrió? Que luego la mandamos a Rincón, o más bien se decidió que fuera asignada a Rincón de Romos, y cuando ella llega a Rincón de Romos se encuentra con que allá hay un juicio promovido por una de las partes, y derivado de ello la jueza dice, bueno, pues me excuso de conocerlo. Se excusa, se viene para acá, y al momento de que nosotros resolvemos lo declaramos improcedente. ¿Por qué razón? Porque señalamos que, bueno, en aquellos expedientes que había tenido en pabellón no había resuelto absolutamente nada, que quedaban desvinculados de aquellos procesos. Eso obligó a que la jueza continuara la tramitación de dicho asunto, y por tal motivo ya le tocó admitir pruebas y se celebró la audiencia de juicio. Posterior a la audiencia de juicio viene y plantea una de las partes la recusación. El artículo 170 establece un término para interponer la recusación, y es precisamente que debe ser antes de la citación para la audiencia de juicio. Esto que origina que, derivado del artículo 170, tenga que desecharse la recusación. Y por tal motivo se plantea desechar la recusación, ya que resulta fuera de tiempo, el tiempo que establece la ley, y por ende también se considera que resulta procedente imponer una multa al promotor. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Coincido en sentidos, para mí también resulta extemporáneo. Además, quiero destacar que en relación a la multa se ha puesto la mínima, entonces creo que estamos en condiciones de poder a votación completo todo el proyecto, no solo el tema de la recusación, sino en su caso también el tema de la multa, porque en ocasiones anteriores hemos diferido en este último aspecto, pero aquí, como la multa es mínima, creo que podemos hacerlo todo. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra observación. Si no es así, en votación económica, los que estén de acuerdo con el proyecto en los términos propuestos, incluida la imposición de la multa, manifiéstenlo levantando su mano. Muchas gracias, está aprobado. Muchas gracias, magistrado. Que se proceda de inmediato al engrose. Procedemos al siguiente punto del orden del día. Punto número 11. Análisis en su caso, aprobación del proyecto de toga civil 212/2025, relativo a la excusa propuesta por la licenciada Lorena Guadalupe Lozano Herrera, juez segundo de lo civil, en el expediente 1612/2024, presentado por el magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez.
Señor magistrado, le escuchamos nuevamente. Gracias, señor presidente. Bien, dentro de este toca, la jueza de lo civil, Lorena Guadalupe Lozano, plantea su excusa, derivado de cuál situación, de que ella ante su juzgado se había tramitado ya un expediente previo, posterior a ello en el cual dictó sentencia, posterior a ello vuelven a promover la misma acción, tratándose de las mismas partes, y derivado de ella señala que ya conoció con anterioridad de este asunto. Y por tal motivo, derivada de esta situación, resulta procedente su excusa, salvo opinión de este pleno. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. No sé si hay alguna observación o comentario sobre este proyecto. Me parece muy claro lo que señaló el señor magistrado. Si no hay nada, entonces en votación económica les pido que quienes estén de acuerdo lo manifiesten levantando su mano. Muy bien, queda aprobado el proyecto. Muchas gracias, señor magistrado. Procedas al engrose y ahora vamos con el siguiente punto del orden del día. Punto número 12. Análisis y en su caso, aprobación del proyecto del Código 14 de 2025, relativo a la excusa propuesta por el licenciado Arturo García, juez de control y oral primer del Partido Judicial del Estado, en la carpeta administrativa 481 de 2022 y su acumulada 539 de 2024, presentado por el magistrado Rigoberto Alonso Delgado. Señor magistrado, le escuchamos. Gracias, señor presidente. El proyecto que se pone a su consideración es en relación a la excusa propuesta por el juez de control y juicio oral penal del primer partido judicial del Estado de Aguascalientes, licenciado Alfredo Quiroz García, dentro de la carpeta administrativa 481/2022 y su acumulado 539/2024, iniciada con motivo de las diversas solicitudes de audiencias de tutela de derechos peticionarios con varias personas y en contra de un diverso. El juez Alfredo Quiroz García hace consistir la excusa en que en el caso concreto considera que se actualiza la hipótesis prevista en la referida fracción séptima del artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales, argumentando que existe un pronunciamiento previo en el expediente 265/2011 del índice del extinto Juzgado Sexto Penal del Estado con carácter de juzgador de primera instancia en el sistema tradicional. Asuntos que, dice el juez, se originaron la carpeta de investigación que ha sido señalada, es decir, en la que propone su excusa, en donde los imputados y las víctimas individualizadas están implicadas en hechos que ya han sido juzgados por su parte. Él sustenta su excusa en la fracción séptima del artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, en el proyecto se establece que dicha excusa no se actualiza porque no sustenta esta en haber aconsejado o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el procedimiento o haber hecho promesas que impliquen imparcialidad a favor o en contra de alguna de las partes. Sin embargo, se estima procedente la excusa en atención a lo previsto en la fracción cuarta del apartado A del artículo 20 constitucional, el que nos refiere el principio de juez no prevenido. En este caso, el juez argumenta que él decidió un asunto en donde los ahora ofendidos tenían el carácter de inculpados. Por tanto, ya conoció de los mismos hechos en que ahora, aunque tengan diferente carácter las personas, dieron lugar a la nueva carpeta de investigación. Por tanto, al haber estado prevenido previamente al nuevo proceso o a las solicitudes de audiencias de tutela de derechos, se considera que no puede seguir conociendo de ese proceso o de esos trámites. Por tanto, se propone declarar procedente la excusa. Gracias, señor magistrado. Compañeras magistradas, señores magistrados, ¿alguna observación? Ninguna. Bien.
Los que estén a favor del proyecto en los términos presentados, por favor manifiestenlo levantando su mano. Bien, quedó aprobado el punto. Muchas gracias, señor magistrado. Proceda al engrose. Siguiente punto del orden del día. Punto número 13. Análisis en su caso, aprobación del proyecto de toca civil 230-2025 relativo a la excusa propuesta por la licenciada María Mayela Marquesita, pues mixta primera instancia del tercer partido judicial del Estado en el expediente 515-2025 presentado por la magistrada Larissa Freire. Magistrada, le escuchamos. Gracias, buenos días a todos, gracias presidente. Compañeros, pongo a su consideración este toca civil 230/2025, formado con motivo de la excusa propuesta por la jueza mixta de primera instancia del tercer partido judicial con sede en Pabellón de Arteaga, la licenciada María Mayela Batres Tristán, en el expediente 515/2025 relativo al juicio único civil, nulidad de juicio concluido y acto jurídico. La juzgadora sustenta su excusa en el sentido de que en el expediente 515/2025 se le atribuye el carácter de parte demandada, conforme al cargo que ostenta, porque ante el juzgado del cual es titular se tramitó el diverso asunto 1093/2021, del que se reclama su nulidad, por lo que estima es procedente excusarse de seguir conociendo de la causa al actualizarse la fracción primera del artículo 163 del Código de Procedimientos Civiles. Se considera en el proyecto que es procedente la excusa hecha valer por la jueza mixta en atención a que sí se actualiza el supuesto en que ella sustenta su excusa, que es la fracción primera del artículo 163, que establece que fijada la competencia que establece tener un interés directo o indirecto en el negocio, y en el caso que nos ocupa, ella tiene el carácter de demandada. Por lo que en el proyecto se pone a su consideración de que se considere procedente la excusa propuesta, ya que desde un plano objetivo la imparcialidad de la juzgadora se ve afectada y mermada y comprometida. Pues el hecho de que se alega como fundamento de la excusa constituye por sí un impedimento para que conozca del juicio de origen, ya que existe un elemento objetivo del que puede derivarse el riesgo de la pérdida de ecuanimidad, actualizándose así el artículo 163, fracción primera del Código de Procedimientos. Muchas gracias, señora magistrada. Incluso ya hemos tenido algunos precedentes en el sentido de que si demandan al juez no puede conocer de esa causa. Sí. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra observación. Si no la hay, entonces ponga a votación este proyecto. Los que estén de acuerdo con el sentido, por favor, manifiéstenlo levantando su mano. Bien, queda aprobado el proyecto. Muchas gracias, señora magistrada. Proceda luego al engrose y vemos el siguiente punto del orden del día. Punto número 14. Análisis en su caso, aprobación del proyecto de toca civil 230/2025 relativo a la excusa propuesta por la licenciada Lorena Guadalupe de San Miguel, juez del libro de lo civil en el expediente 547/2023, presentado por el magistrado Mauricio Reina, licenciado. Señor magistrado, lo escuchamos. Gracias, presidente. Con el permiso de mis compañeros, pongo a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 201/2025 con motivo de la excusa porque propuso la jueza segundo civil del Estado dentro del expediente 1547/2023. En dicho expediente, la jueza segundo civil se excusa de conocer del incidente de nulidad de actuaciones por defectos procesales de una audiencia que se celebró el 9 de abril del 2025, señala que por haber realizado una determinación administrativa para corroborar que lo correcto era no tener presente a un abogado, al no haber acudido al llamado en el momento en que la audiencia fue anunciada. Estoy proponiendo, con todo respeto, declarar improcedente la excusa, puesto que desde mi punto de vista no existe una constancia de tal determinación y en su caso las consecuencias legales que puede haber de la misma, además que la incidencia finalmente no se determinó si fue admitida o no fue admitida y finalmente si va a recaer en ella en una sentencia. Entiendo que ese es el motivo por el cual se está excusando, pero bueno, esas son las razones que yo encontré. En las consecuencias propongo declararle improcedente la excusa que presenta la jueza segundo civil. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor magistrado.
No sé si hay algún comentario, alguna observación. Si no hay ninguna, entonces los que estén de acuerdo con el proyecto en los términos presentados, por favor manifiéstenlo levantando su mano. Muchas gracias, señor magistrado. Está aprobado por unanimidad el proyecto que ha presentado para que se proceda al engrose correspondiente. Siguiente punto del orden del día. Punto número 15. Análisis y en su caso aprobación del proyecto de toca familiar 144 de 2025 relativo a la expresa propuesta iniciada análisis de González Soto, pues en uso de lo familiar en el expediente 478 de 2025, presentado por la magistrada Yanet Ramos Zaragoza. Señora magistrada, la escuchamos. Gracias, buenos días. Les pongo, compañeros, a su consideración la resolución del toca familiar 144-2025 propuesto por María Estefi González Soto dentro del expediente 472-2025 que se tramita bajo el índice del juzgado a su cargo. La jueza señala que la excusa la sustenta en el hecho de que la demandada es hija de Laura Estela González de Anda, quien es prima hermana de su madre, por lo que tiene parentesco con la demandada, lo cual le afecta su imparcialidad. Al hacer el análisis, de acuerdo a las causales invocadas, que fue la segunda, la cuarta y la 18, se establece que se actualiza únicamente la fracción 18 de acuerdo al artículo 163, porque de acuerdo a sus manifestaciones se genera la presunción de que su imparcialidad puede verse afectada por la relación que tiene con la parte demandada de la causa natural, lo que es incompatible con el acceso a la justicia. No obstante, invoca la jueza de las fracciones segunda y cuarta del artículo 163, se establece que esas son improcedentes porque no tienen el carácter de abogada procuradora y tiene parentesco pero en línea transversal en sexto grado y por lo tanto no se aplica ninguno de los supuestos establecidos. Sin embargo, se declara procedente por los motivos que ya les he expuesto. Gracias. Muchas gracias. Compañeras magistradas, señores magistrados, ¿alguna observación al respecto? Si no hay ninguno, los que estén a favor del proyecto en los términos presentados, por favor manifiéstenlo levantando su mano. Muy bien, quedó aprobado. Muchas gracias, señora magistrada. Quedó aprobado el proyecto para que se proceda al engrose. Siguiente punto del orden del día. Punto número 16. Asunto general. Muchas gracias. No tengo algún asunto general que plantear. Les pregunto a ustedes, compañeras magistradas, señores magistrados, ¿algún punto general? Si no hay nada, entonces con esto tenemos por desahogado este punto y por tanto todo el orden del día que fue aprobado en esta sesión. Y no existiendo algún otro punto, damos por concluidos los trabajos de la quinta sesión ordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, cuando son las 9:51. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias.